¿Qué es lo más insólito que has visto en un campo de fútbol? ¿Un portero que marca un gol de campo a campo? ¿Un partido que termina en una monumental tangana? Prepárate para algo mucho, mucho más allá. Imagina un partido profesional, con miles de aficionados en las gradas, donde se marcaron 149 goles. Sí, lo escuchaste bien, casi 150 anotaciones. Pero lo realmente alucinante es esto. Todos, absolutamente todos esos goles fueron marcados en la misma portería y por el mismo equipo. Esto no fue un festival ofensivo, no fue una exhibición de talento. Esto fue una protesta tan absurda y radical que entró en la historia como el partido más bizarro jamás jugado. En este video te voy a desvelar la historia de este partido. Bienvenidos a un rincón del mundo donde la pasión por el fútbol es tan vibrante como sus paisajes. Madagascar, una isla-nación en el Océano Índico conocida por su biodiversidad única y su cultura fascinante. Pero en octubre de 2002, esta hermosa isla fue el epicentro de un escándalo futbolístico que dejó perplejo al planeta. Nos situamos específicamente en la ciudad costera de Toamasina. El 31 de octubre de ese año, el fútbol malgache vivió un día que se grabaría a fuego en la memoria colectiva. Un día que trascendió las fronteras de su liga local para convertirse en una de las anécdotas más increíbles de la historia del deporte. Para entender la génesis de esta locura, debemos de retroceder unos días. La Liga THB Champions League de Madagascar de 2002 estaba en su fase final. Un formato de liguilla a 4 equipos donde cada punto era oro. Los protagonistas de nuestro drama eran el AS Adema, un equipo de la capital, y el SOE, el vigente campeón nacional, con sede en Toamasina. La rivalidad entre ellos era intensa, propia de dos aspirantes al título. El momento clave que desató la catástrofe ocurrió en el penúltimo partido del SOE, cuando se enfrentaban al DSA Antananarivo. El SOE iba ganando 2-1, con el partido ya en sus últimos minutos. El título estaba al alcance de su mano, pero entonces sucedió lo impensable. El árbitro pitó un penalti extremadamente controvertido a favor del DSA, una decisión que, según el SOE y gran parte de la crítica, era injustificada, inventada y que le robó la victoria. El partido terminó 2-2. Este empate fatal significó que el AS Adema, al ganar su partido, se coronaría campeón de liga matemáticamente, dejando al SOE sin ninguna posibilidad de alcanzar el título, independientemente del resultado de su último partido. La frustración, la sensación de injusticia y la creencia de haber sido víctimas de una manipulación arbitral invadieron al SOE. Su entrenador y sus jugadores se sintieron traicionados. No solo era la derrota, era la manera en que se les arrebató la gloria. Fue una herida profunda, un golpe a su dignidad deportiva, y decidieron que no iban a dejarlo pasar así. Su respuesta no sería un recurso legal, sino una queja formal, una manifestación radical y sin precedentes en un campo de juego. Y así, en un caluroso 31 de octubre de 2002, bajo la mirada de miles de espectadores y con el sol malgache de testigo, comenzó el partido entre el AS Adema y el SOE. Desde el pitido inicial, lo que se esperaba que fuera un partido de trámite o una derrota digna del subcampeón, se convirtió en la exhibición más extraña de la historia del deporte. El balón fue puesto en juego. Los jugadores del SOE lo recibieron y sin dudarlo un segundo lo patearon directamente hacia su propia portería, autogol. La afición, al principio, no entendía. ¿Un error? Pero la escena se repitió inmediatamente. Desde el saque del centro, el balón volvió a la red del SOE, una y otra vez, sin oposición, sin resistencia. Los jugadores del AS Adema, los campeones, simplemente se quedaron mirando, atónitos, inmóviles. No tenían que hacer nada, no había un oponente, solo balones que entraban en la portería contraria, uno tras otro.
marcados por los pies de quienes deberían haberla defendido. El ritmo era frenético, los goles se sucedían a un promedio de 1 cada 36 segundos. Los jugadores del PSOE, con una disciplina casi militar, ejecutaban su protesta, se pasaban el balón entre ellos antes de enviarlo, sin piedad, a su propia red. La escena era surrealista. Los abucheos de la grada se mezclaban con risas incrédulas y un silencio estupefacto. No era un error, no era falta de habilidad, era una protesta fría, calculada y sobre todo desesperada. El marcador final fue de 149-0. Sí, 149 goles. Todos ellos autogoles del PSOE. Este resultado no solo sentenció el partido, sino que también lo inscribió en el libro Guinness de los récords mundiales como el partido de fútbol de mayor puntuación de la historia. Superó con creces el anterior récord de 36-0, pero este récord no era motivo de orgullo para nadie. Era un monumento a la frustración, a la impotencia y a la venganza más inusual. El escándalo, por supuesto, no tardó en resonar más allá de las fronteras de Madagascar. La Federación Malgache de Fútbol no podía ignorar semejante maldad a la integridad del deporte. La reacción fue rápida y contundente. El principal responsable, el entrenador del PSOE, fue suspendido del fútbol por 3 años, una sanción severa pero esperada, dado su papel en orquestar la protesta. Pero las consecuencias no se detuvieron ahí. 4 de los jugadores más importantes del equipo, considerados los cerebros en el campo de la protesta, también recibieron suspensiones significativas. El capitán y defensa, Mamisoa, el defensa Dominic, el centrocampista Manitranirina y el portero Andriy. Todos ellos fueron suspendidos hasta el final de la temporada 2002 y se les prohibió viajar a otros estadios durante ese periodo. Los demás jugadores de ambos equipos, tanto los del PSOE por participar como los del AS Adema por no haber intentado evitar la situación, recibieron una advertencia, aunque no fueron sancionados tan duramente. Este incidente provocó un amplio debate internacional. ¿Hasta dónde puede llegar una protesta? ¿Es válida una acción que, aunque inofensiva en lo físico, desvirtúa por completo la esencia de la competición? Para muchos fue un acto de sabotaje vergonzoso que dañó la reputación del fútbol malgache. Para otros fue un grito desesperado, una forma de llamar la atención sobre una injusticia percibida, un acto de resistencia simbólica contra un sistema corrupto o al menos arbitrario. La FIFA, por su parte, prefirió no intervenir directamente, dejando que la federación local manejara el asunto. Pero el eco del partido de los 149 goles se extendió por todo el mundo. El partido entre el AS Adema y el PSOE del 31 de octubre de 2002 es más que una simple anécdota. Es una de las historias más extrañas y complejas que el fútbol nos ha dado. Un evento que, a pesar de su absurdidad, revela profundas frustraciones, la búsqueda de la justicia y la pasión, a veces desmedida, que el deporte despierta. Para el PSOE fue un acto de sacrificio. Sabían las consecuencias, pero eligieron la vergüenza inmediata para, quizás, ganar una batalla moral a largo plazo. Un testimonio de cómo la percepción de la justicia puede llevar a actos extremos y memorables. Este partido nos enseña que el fútbol, en su esencia, es un juego, pero también un microcosmos de la sociedad, con sus luchas por la equidad, sus momentos de desesperación y la inquebrantable voluntad de hacer oír una voz, incluso si es a través del silencio de la derrota autoimpuesta. Fue un día que los jugadores del PSOE, aunque oficialmente derrotados por un margen ridículo, se negaron a jugar el juego según las reglas impuestas. Prefirieron escribir su propia historia, una historia de protesta y dignidad, aunque fuera a costa de un récord mundial, de autogoles, claro. Una lección inolvidable sobre los límites de la competición y la búsqueda de la justicia en cualquier ámbito. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Crees que la protesta del PSOE fue una medida justificada ante lo que percibieron como una injusticia o consideras que fue un acto antideportivo inaceptable? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias que desafían la lógica y nos muestran que el fútbol es, en efecto, mucho más que solo un juego.
Hasta la próxima.